Hola a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, ya presentaron lo que el título del trabajo, que es Estudio de óxidos de manganeso y zinc para desarrollo de dispositivos con comportamiento adaptativo. Se preguntarán cómo llegué a esto. Efectivamente, yo me gradué en enero del 2017 de Ingeniería en Comunicación y Electrónica en ESIME Zacatenco. Pueden ver todos mis proyectos que hice a través de la carrera, a través de la licenciatura. Y bueno, yo desde que iba como a mitad de la carrera me pregunté qué podemos hacer con los componentes que se queman o que pues ya no sirven, que a veces hacemos una conexión mala y pues ahí se truena el componente, ¿no? El punto es no tirarlo, sino cómo se puede reutilizar. Y bueno, eso me llamaba mucho la atención y vi que en el área de nanociencia, se podía hacer. Entonces yo me decidí seguir una carrera de investigación y me puse a investigar más qué era lo de nano. Entonces, para que puedan entender un poco qué es nano, es un prefijo que significa muy, pero muy pequeño, es 10 a la menos 9. Y bueno, tenemos aquí una imagen que podemos ver cómo es la escala. Tenemos la hormiga, un cabello, ceniza, glóbulos rojos, una célula vegetal, una célula animal, una bacteria. Un virus está entre 10 y 300 nanómetros, que está muy de moda ahorita, ¿no? Tenemos el ADN, los átomos de silicio, que se utiliza ya en el proyecto, ahorita vamos a ver. Y bueno, esta escala es la que utilizamos nosotros, de 1 a 100 nanómetros. Entonces es la ciencia a escala nanométrica, que es el estudio de las propiedades de los objetos y fenómenos a esta escala. La nanociencia es una conjunción de muchas áreas de otras ciencias, como ingeniería, física, biología y química. Aquí tenemos una imagen más completa, aunque está en portugués, pero se entiende. Tenemos física, química, medicina, biología, informática, ingeniería. En ingeniería, pues yo me metí al campo de la electrónica, pero también está la física en cuanto a la cuántica, los semiconductores, los nanotubos de carbono. La química tenemos polímeros, las moléculas, catalizadores, tintas. Medicina y biología que van muy cercanos con ADN, bioquímica, los implantes, también todas las células, el estudio de las células. Y en informática tenemos también lo que es la computación cuántica, que también va muy unido con la electrónica. ¿Por qué es interesante la nanoescala? Bueno, tenemos que las partículas de diferentes materiales pueden exhibir propiedades diferentes a macroescala. Un ejemplo que siempre se utiliza es el oro. El oro a macroescala, nosotros conocemos un lingote de oro, es de este color doradito, y cuando bajamos a nanoescala, este es un clúster de 12 nanómetros, el color cambia, la coloración pasa a ser un rojizo o amarillento, y de esta manera podemos ver un efecto óptico, que sería el cambio del color. También podemos modificar la parte eléctrica, la conductividad, hacerlo más o menos conductivo, que es en el caso también del carbono, que se hace muy conductivo a nanoescala. La física también se puede cambiar el punto de fusión y también la reactividad en la parte química. Otro ejemplo sería los puntos cuánticos, que están muy de moda ahorita en las televisiones, que te dicen, compra tu QLED, tu QDOT, ¿no? Para tu tele. Entonces, esto lo que quiere decir es que los tamaños de las partículas difieren, pueden ser más pequeñas a más grandes, y dependiendo del tamaño de la partícula va a reflejar la luz, ¿no? Dentro del espectro electromagnético. Bien, el papel de la nanociencia, tenemos 9 áreas de investigación, un mejor entendimiento de la materia y sus interacciones y nuevas maneras de resolución de problemas en la ciencia. En mi caso, pues yo me fui al área de electrónica para estudiar todo este tipo que les comenté de cómo podemos reutilizar los componentes electrónicos o cómo reducir la basura electrónica que generamos. Entonces yo salí en enero del 2017, realicé, así como tienen este proceso, realicé mi registro, realicé mi propuesta, que si ustedes hacen ese proceso, se van a dar cuenta que el proyecto que ustedes proponen y el proyecto con el que termina, pues a veces es muy diferente debido a las situaciones de laboratorio y de lo que van desarrollando y de lo que van encontrando. Y bueno, esto se les presenta para que, si están interesados en el área de nanociencias y micronanotecnologías, pueden hacer su proceso. Aquí está la página. Y es una conjunción de 3 escuelas, que sería ISIQUE, Ciencias Biológicas y UPIBI. Ustedes pueden entrar a cualquiera de las 3, dependiendo del asesor. Mi asesor fue el doctor Andraca y entré en la parte de Ciencias Biológicas. Y bueno, yo completé todos mis papeles y pude entrar perfectamente en un semestre después de que me gradué a lo que es el doctorado. Entrando ya a lo que hice del doctorado, ya se planteó lo que es un dispositivo adaptativo.
¿Y esto por qué? Porque a través de la historia de la electrónica tenemos que estructuras nos permiten, bueno, tenemos dispositivos que nos permiten modificar las señales, como es un transistor, un resistor, un capacitor, un inductor, etcétera, ¿no? Pero tenemos dos maneras de procesar ese tipo de señales, de manera analógica y de manera digital. Algo que ha cambiado conforme el tiempo es que cada vez los chips o los dispositivos se van haciendo mucho más pequeños y se realizan en película delgada. Las películas delgadas, como podemos aquí ver, precisamente entran dentro del área de nanociencias, que de 1 a 100 nanómetros, o incluso ya a micro, de 1 a 500 nanómetros, que serían 0.5 micras. Y bueno, tenemos que a escala nanométrica y nanométrica, pero hay un problema que se pueden presentar efectos cuánticos a escalas muy pequeñas, que son los problemas que se tienen en los microchips, que ya tenemos, por ejemplo, en los celulares, tenemos chips de 5 nanómetros, entonces se realizan estructuras que permitan modificar los efectos cuánticos y que no haya errores en el procesamiento de señales. Sin embargo, hay también otra forma de manejar ese procesamiento de señales y se plantea el uso de materiales adaptativos inteligentes, en donde, por ejemplo, para un material piezoeléctrico, nosotros ponemos una presión y generamos una carga eléctrica. Eso es un material adaptativo inteligente y quiere decir que responden a un estímulo y se adaptan, como sería una neurona biológica. Por lo tanto, la inteligencia se forma por la composición de materiales, por el procesamiento tecnológico, es decir, cómo está hecho, la introducción de defectos, también que viene de parte de la síntesis, y la modificación de su estructura. El enfoque al que se quiere llegar es que, por ejemplo, tenemos componente 1, 2, 3 y 4, y se pueda reducir el número de componentes para que, por ejemplo, tengamos 2 componentes y el componente 1 haga las funciones del componente 1 y 2 y el componente 2 las funciones del componente 3 y 4. Es decir, que sean adaptables y puedan tener esas mismas funcionalidades que si fueran por separado. ¿Qué es adaptativo? Muy simple, relacionado con la capacidad de adaptación, en este caso que tiene la habilidad de cambiar sus características para ajustarse a condiciones diferentes. Entonces tenemos el dispositivo adaptativo, una señal a procesar y un estímulo externo, que en este trabajo el estímulo externo sería el cambio de frecuencia. Y dentro del dispositivo tenemos los estados internos, que variando la frecuencia podemos obtener el estado 1, 2, 3 y 4, etcétera, ¿no? Cada estado tiene una salida correspondiente, como podemos ver aquí en la imagen. Y estos estados son capaces de reconfigurar la arquitectura para poder tener diferentes comportamientos y todo esto manejado mediante la frecuencia. Como les comentaba, lo que se quiere hacer es una eficiencia de la energía, una optimización de componentes y mayor velocidad de procesamiento. Debido a que todo está dentro del mismo componente, se puede mejorar la velocidad. Algunos ejemplos de cómo pueden ser los estados internos es el uso de polarización, que ya se tiene el estudio en espintrónica, los atributos propios del óxido como multiferroicos, piezoelectricidad o el estrés de la película, una conducción no lineal, que es el área de membristores, y también se pueden modificar las dimensiones como espesor y área para obtener nuevos estados internos. Bueno, dentro del título yo menciono que es manganeso y zinc, pero también dentro del doctorado yo busqué el hierro, y bueno, estos tres materiales tienen su antecedente en la ferrita. La ferrita, si la conocen, pues se utiliza mucho en el área de electrónica para hacer lo que son las bobinas con embobinado. Y bueno, se tiene que estudiar previamente qué es lo que se tiene tanto a macroescala como a nanoscala en el área de nanociencias para el manganeso, para el hierro y zinc. Zinc es muy estudiado en el área de nanociencias y ya se realizan transistores de película delgada con óxido de zinc. Sin embargo, el manganeso es un poco menos estudiado y el hierro se utiliza nanopartículas para almacenamiento magnético y el manganeso para supercapacitores. Aquí en el trabajo pues, se utilizan de diferentes maneras y ahorita les voy a presentar cómo va. La metodología del trabajo que se siguió fue, investigamos la electrónica adaptativa, la reconfigurabilidad, se realizaron las síntesis de las películas delgadas, después se caracterizaron los óxidos, se realizó el análisis para la formación de una estructura bicapa, utilizamos lo que es la estructura con manganeso y después zinc para poder hacer los estados reconfigurables. Tenemos el comportamiento adaptativo de la unión y finalmente el dispositivo adaptativo. Aquí viene lo interesante y lo que es nuevo, porque ya es muy ad hoc al área de nano.
se utiliza una técnica de depósito que se llama sputtering. Entonces, el sputtering es este equipo que tenemos aquí. Este es un equipo del Simvestab. Y bueno, dentro del sputtering tenemos una cámara de vacío. Se introduce un gas inerte, en este caso argón. Y dentro del equipo se puede generar un campo electromagnético que permite ionizar al argón y de esta manera que choque contra el blanco a depositar, en este caso nuestro manganeso o nuestro zinc. Y bueno, la palabra sputtering quiere decir pulverizar y precisamente con la velocidad con la que choca al blanco, pulveriza el blanco, el material que queremos depositar, y por diferencia de cargas aquí en el ánodo, se va al sustrato y se van depositando capas muy delgadas del material. Entonces aquí podemos ver en el equipo, este es nuestro medidor de espesor y con este podemos ir checando cuánto vamos depositando. Tenemos diferentes técnicas de sputtering, tenemos con corriente directa, con corriente alterna y co-sputtering, donde co-sputtering es solo que ponemos dos blancos al mismo tiempo para depositar.